Padre, ha llegado el momento de que tu palabra sea expuesta, Señor. Que sea tu espíritu trabajando, mi Dios. Así como has trabajado conmigo, Señor. Y lo que nos da, Señor, siempre sabemos que tú tienes propósito y tienes plan con nosotros, mi Dios. Que sea tu mano poderosa, Señor, trabajando, haciendo intervención en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, para que pueda producir fruto en nosotros, Señor, tu palabra. Que a lo que le has mandado hacer, Señor, venga y haga el trabajo en nuestras vidas, Señor, y podamos ser árboles fructíferos, Señor, en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a prestar atención, Señor, a lo importante, mi Dios, que podamos, mi Señor, darte honra y gloria en toda nuestra manera de vivir, Señor, siendo a través de tu palabra enseñados. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Encárgate de los aires, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, en Hebreos, el capítulo 8. ¿Lo tienen, mis hermanos? Ahí está en inglés y en español, pero me encanta, ¿verdad?, cuando se puede leer con la Biblia también. ¿Y qué nos dice Hebreos 8, del 8 al 13, mis hermanos? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por... Amén. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos, desde el menor hasta el mayor de ellos. Puede sentarse, mi hermano. Qué tremenda es la palabra del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a... Amén. Vamos a estar hablando, mis hermanos, de el punto principal. ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio? Amén. Y para hablar de esto, mis hermanos, vamos a tomar en cuenta lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto. Mucha gente ha leído esta parte de la Biblia, pero déjenme decirle, están bien confundidos. Bien confundidos. Y a través de lo que el Señor me ha ido dando, mis hermanos, vamos a mirar. Y la confusión, ¿dónde nosotros podemos encontrarla, mi hermano? Que hoy en día es un gran reto poder nosotros entender, mi hermano, por qué la gente se pasa diciendo: es que ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. O a lo mejor has escuchado: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y está bien, al que lee la Biblia, la escudriña y la entiende, mi hermano. Pero de lo que estoy hablando, hermano, que ahorita hay mucha gente predicando en todas las plataformas que usted pueda encontrar en el internet. Y lo único que han hecho, mi hermano, utilizar todo esto, tristemente, para ellos vivir como a ellos les agrada. Y enseñar a un pueblo rebelde que sea más rebelde a la palabra de Dios. Y eso es un peligro, porque el Señor mismo dice, mi hermano: ay del que le quite y ay del que le añada. Tristemente, mi hermano, la mayoría de estas personas que están enseñando esto, están predicando de esto, mis hermanos, podemos decir que a lo mejor son ignorantes a la palabra de Dios, no entienden lo que dicen,
O simple y sencillamente utilizan esta expresión como una excusa para vivir como les agrada, de acuerdo a sus deseos carnales, emocionales, en todo lo que pueda existir, hermano, porque quieren vivir como si Dios no existiera. Porque quieren vivir como si Dios no existiera. Y hermanos, tristemente, desde que el Señor empieza en el Génesis hasta terminar el Apocalipsis, hay una forma de acercarse a Dios y es bajo la santidad. No hay otra. ¿Tú no te has dado cuenta, hermano, cómo hay personas metidas, hermano, enseñando ahora en las redes sociales y todo lo que está saliendo? Gente dirigiendo bien mal vestida, hermano, enseñando todo lo que pueden enseñar y adorando a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de sus vientres. ¿Por qué el que dice ser hijo de Dios se ha confundido con tanta tontera, mi hermano, que ahora se está enseñando? Mucho sabio predicando donde quiera. Y qué triste, mi hermano, porque ese no es el mensaje. ¿Sabe? Le voy a decir, y este mensaje nos lo trajo nuestro pastor. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y Aarón, y hermanos, y Janes y Jambres? El mensaje. A Moisés y Aarón, mi hermano, Dios los había mandado decir que tenían que salir a sacrificar, a dar su vida al Señor en el desierto. Pero Janes y Jambres decían, no se vayan, aquí también hay milagros, aquí también. Pero por eso Dios tuvo que moverse con mano poderosa. Y por eso Dios, mi hermano, cuando empiece esa presencia que va a empezar a despertar ese gigante adormecido que es la iglesia, mi hermano, vamos a ver dónde está Dios y dónde Dios no está. Tristemente, mis hermanos, a la mayoría de la gente que ahorita les gusta oír las predicaciones, tienen cierto tiempo, tienen cierta forma, y si no es de esa manera, no van a recibir y no van a escuchar y no van a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué quiere decir? Que a esta gente le gusta oír lo que a su corazón le gusta oír. Dice, engañoso es más que el corazón, más que todas las cosas es el corazón, mi hermano. ¿Usted entiende lo que la Biblia dice? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando te lleva el Espíritu Santo a leer, a indagar, a investigar? Que lo que en la Biblia no está y es un filtro para nosotros, lo haces a un lado. Pero lo que han recibido, mi hermano, que es de Dios, viene hacia nosotros. Lo demás se echa a la basura. No me molesta que la gente, o que digamos que se habla del pacto antiguo o del pacto nuevo. No me molesta. Lo que me molesta, mi hermano, es que esto se usa para nosotros tener la excusa barata de vivir como nos da nuestra gana. Pero le voy a decir qué es lo triste de todo esto. Yo me acuerdo que predicaba un hermano y decía, déjame decirte, iglesia, lo que Dios me ha enseñado. Dice, donde hay mucho pastor llegando con sus congregaciones, hermano. Decía, hermano pastor, déjame decirte que lo que estás haciendo para Dios es algo inútil. Porque cuando llegabas delante de la presencia de Dios, como predicabas, como enseñabas para tener más gente y para hacer todo lo que tú querías, predicaste, vendiste el mensaje, te vendiste a la gente, hiciste. Y por lo tanto, cuando estabas delante de la presencia, y él decía, es gente que aún está viva, Dios me permitió mirar, donde el Señor les decía a él y a toda la congregación, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, y empezaba la gente contra el pastor a golpearlo, a jalarlo. No nos hablaste la verdad. Que yo le decía al Señor, ayúdame a entender que yo estoy en el camino. Ayúdale a alguien, enséñale para que yo sepa dónde estoy. Porque a veces creemos que todo lo que recibimos de Dios es porque Dios nos mira. No. A mí me gusta también que Dios use a sus profetas, porque también Dios nos dice dónde estamos. Y me encanta porque es lo que hace Dios. ¿Sabe, mi hermano? Esto es lo lindo que para los cristianos el pacto antiguo dado a Moisés es quizá el pacto más conocido del Antiguo Testamento, porque se menciona muchas veces en la Escritura. Y es donde mucha gente, mi hermano, es donde está equivocada. Y le voy a decir que es lo más tremendo. Mucha gente que es que preparada y más
que lo que debiera de estar. Estoy en contra del estudio, jamás, ¿sabe, hermano? Yo siempre sueño y digo, qué hermoso cuando alguien puede prepararse. Es como cuando usted va a ir a hacer una zanja. Era donde siempre nos traían haciendo zanjas, ¿verdad? Para hacer casas mi papá. Para poner los cimientos. Allá andamos, porque no había ningún hombre hasta donde estoy yo. Y allá andábamos con mi papá, hermano. Había caliche. ¿Sabe cuál es el caliche? La piedra blanca que usted pega. Ay, le quedan los dedos horriblemente. Hermano, se tenía que hacer, mi hermano, la zanja para que la casa quedara firme, con unos cimientos firmes. Y lo que a mí me gusta, mi hermano, de todo esto, mucha gente, mi hermano, sabe y te dice de la ley y de todo, pero, hermano, no entienden, no saben cómo Dios ha tratado con la humanidad. Y sabes cómo veo a alguien que estudia, hermano, es como cuando va alguien con una zanja, a una zanja a hacerla y con caliche, mi hermano, y si no lleva un agua para remojar, porque también echaba un agua para que se remojara. Es como si va con palos o con tijeras o con todo eso ahí. ¿Y qué es cuando alguien lleva la pala, el martillo, la barra y todo lo que se puede, mi hermano? No la barra que se tira, hermano, no. La barra, el pico, que usted puede darle duro. Y tengo callos, hermano. Yo no sé, empiezo a trabajar y todo se levanta, que es una cosa horrible. Alguien preparado haría más fácil el camino, nos hablaría más claro, nos llevaría a distancia cerca de Dios, no lejos de Dios. Por eso digo que están más torpes, mi hermano, de lo que creen. Mucho conocimiento y mucho aturdimiento, mucha palabrería y nada de Espíritu Santo, que es el que abre el entendimiento, Señor. Entonces, mis hermanos, por eso es algo que a veces sabemos que es el más conocido, el pacto de la ley, porque se menciona muchas veces, mis hermanos, en la Escritura. Muchas veces la Biblia presenta el pacto antiguo con varios sinónimos, como la ley de Moisés. ¿Verdad que así la conocemos? Moisés escribió, o simplemente conocida como la ley. Este pacto, mis hermanos, desempeñará un papel importante en la comprensión de la Biblia. Siempre que usted lea la Biblia, claro que sí. Especialmente en lo que se refiere a los acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Pero a través de esta enseñanza, mi hermano, vamos a ver el punto de vista de la importancia del pacto mosaico, mi hermano. El pacto antiguo está directamente relacionado con sus funciones como continuación de la verdad que Dios había dado previamente en el Génesis, mi hermano, como parte del pacto con Abraham y otras promesas que Jehová hizo. El pacto de la ley directamente nos lleva al pacto de Jesucristo que hizo con nosotros, al nuevo pacto. Pero la gente no entiende, porque la Biblia dice porque no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Es donde los educados es donde empiezan a fallar. Para nosotros, mis hermanos, poder entender lo que el Señor nos va a llevar a aprender, esta es la primera parte, pero para poder entender nosotros, mi hermano, poder entender nosotros cómo fue que Dios trabajó con la humanidad desde el principio, es necesario que entendamos y aprendamos acerca de las dispensaciones. ¿Cuántos han oído acerca de las dispensaciones, mi hermano? Levante la mano. ¿Sabe cuáles son? Lo que quiero es que entiendan lo importante, mi hermano, de lo que es esto. Lo importante. Y para que vean la ignorancia de los que mucho entienden supuestamente la letra, pero no han entendido al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Para nosotros hablar del dispensacionalismo, mi hermano, tenemos que decir que es un sistema teológico. Cuando habla, mi hermano, a teología, cuando habla de algo teológico, es que es lo que estudia la Biblia, ¿ok? No se asuste. Cuando se estudia el instituto bíblico, es lo que aprende en teología, homilética y de muchas cosas, mi hermano, que se aprende, pero es qué es lo que la Biblia dice. Dice que enfatiza la interpretación literal de la profecía bíblica. Es lo que hace literalmente que usted y yo entendamos lo que esto significa. Reconoce una distinción entre Israel y la iglesia y organiza la Biblia en diferentes dispensaciones o en diferentes
administraciones. Amén. No es muy importante que esto lo entendamos, créame. Entonces, el dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Amén. Generalmente se consideran 7 dispensaciones identificadas, aunque algunos teólogos, los que han estudiado acerca de la Biblia, creen que hay 9. Y esto no es para que usted se confunda, mi hermano. Nada más entienda, estos datos son buenos que lo entendamos. Otros cuentan que solo hay 3, o otros como 37 dispensaciones. Lo que es importante, mi hermano, de estas 7 que yo le puedo hablar es que hay citas bíblicas. Y dentro de los que hablan muchos, que hay tanto pocas como muchas, a veces no hay una base bíblica. ¿Ok? Para que usted entienda por qué tomo 7. Y en esta hora, mi hermano, quiero hablarle de las 7 dispensaciones que existen. Aunque se reconozcan 7 dispensaciones básicas que se encuentran en la Escritura, solo voy a hablar de estas 7. Estamos en la 6ª y falta la 7ª para cumplirse, para que usted entienda, mi hermano. Entonces, vamos a hablar cómo Dios utilizó el dispensacionalismo o las dispensaciones era para tratar con el ser humano. Es todo lo que usted tiene que entender, ¿ok? Es bueno aprenderlas porque es como usted puede darse cuenta, mi hermano, que cómo trabajó Dios con el ser humano, para no estar oyendo a los mentirosos o a los que andan ahí nada más por hacer lo que quieren y así ganan más dinero, hermano, porque es lo que la gente no se da cuenta, que así le han lavado más el coco y le han quitado hasta lo que ni se imagina, créeme. Entonces existe la primera, que es la dispensación de la inocencia. ¿Cuándo es esta dispensación, mi hermano? Ahí usted va a encontrarlo en Génesis, el capítulo 1 hasta el versículo 3-7. Usted encuentra una base para hablar de esto. Esta dispensación, mi hermano, cubre el periodo de Adán y de Eva en el jardín del Edén. Dispensación de inocencia. En esta dispensación, mi hermano, Dios les da mandatos para que usted vea, Él siempre ha mandado hacer algo. Había inocencia, Él siempre ha mandado de qué manera, de qué forma debemos de hacer las cosas para que Él nos siga escuchando. Y mire, el tiempo de inocencia no había malicia, no había maldad como ahorita. Nada más para que usted y yo podamos comprender, mi hermano, esto. Entonces, ¿qué le dice el Señor? En esta parte usted va a encontrar esto. En primer lugar, los manda a poblar la tierra con hijos, ¿verdad? La segunda parte que le da, mi hermano, orden, mandato, es de sojuzgar la tierra. Número 3, que tuvieran dominio de los animales. El 4, mi hermano, cuidar del jardín. Dice la gente, si no hubiera pecado, hemos oído tantos hombres, que no hubiéramos trabajado. Bola de gente floja. A Dios nunca le ha gustado los haraganes flojos, mi hermano. Nunca. No. Preparó Dios todo, pero tenía que trabajar en ella para recibir de su fruto. No llegó por el pecado el trabajo, mi hermano. El trabajo es una bendición de Dios. Amén. Número 5, lo que le manda el Señor es abstenerse de comer ¿de qué? Del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. A mí me gusta porque mucha gente no entiende esto, hermano. Dios nunca ha forzado a nadie a servirle. Y ese es el problema, por eso mucha gente vive como quiere. Pero te ha dado el libre albedrío, que es muy peligroso también, si no lo sabemos usar, de escoger o sirves a Dios o sirves al diablo. Y a veces muchos quieren estar por los dos, ¿verdad? Pero eso dice que los va a vomitar, que es lo triste. O sea, no hay un medio. Hay que estar allá o hay que estar acá. Aquí sí se puede estar allá o se puede estar allá, mi hermano. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor les da estos mandatos, también les advierte del castigo que recibirían. Y era el tiempo de la inocencia. Óigame bien, mi hermano. Que recibirían castigo espiritual y castigo físico. Cuando nosotros decimos, hermano, que el pecado la enfermedad entró por el pecado, no estamos hablando que toda la gente que está enferma es por pecado, hay gente que a lo mejor sí, pero el pecado entró por la desobediencia del ser humano y estamos hablando desde Adán y Eva, mi hermano.
que entró físicamente. Le dijo el Señor, si desobedecen, muerte espiritual, muerte física. Entonces esta dispensación, mi hermano, fue de corta duración. Y llegó a su fin, simple y sencillamente, con la desobediencia de Adán y Eva. Y le digo a mi hermano, cuando comieron de ese fruto prohibido, entonces las consecuencias, aunque lloraran, pidan perdón, ya no los podían dejar ahí. Hay cosas que nosotros hacemos que vamos a recibir consecuencias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, termina cuando Adán y Eva pecan. Y acuérdese, hermano, que está en el Señor. Sus ojos, sus oídos, todo su ser, santifíquelo cada día más a Dios. Porque el día que el Señor me despertó, y no hace mucho, haciéndome ver cuando Eva peca, no sucedió nada, ni cuando hablaba con el enemigo, mi hermano, la serpiente antigua, ni cuando peca. Cuando el hombre pecó, tenga cuidado, porque es como el diablo le está quitando fuerza a la iglesia, mi hermano, de Cristo, derrotando, destruyendo a los siervos de Dios, y los necesitamos por el amor de Dios, hermanos. Santifíquense para Dios y dejen sus ojos en el altar en el nombre de Jesús. Yo los necesito. A mí me hacen falta para llevar a la gente a donde tiene que llegar. La segunda dispensación, mi hermano, ahora viene la conciencia. Y ahí está la cita de donde usted va a encontrar, mi hermano. Esta dispensación, mi hermano, duró alrededor de 1656 años. Es lo que tiene en promedio. Desde el tiempo de la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Lo que esta dispensación en la Biblia nos enseña, nos demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad, a su conciencia. Dios tenga misericordia de nosotros, mi hermano. Entonces, cuando hablamos, mi hermano, de la dispensación de la conciencia, estamos hablando y podemos hablar de 5 aspectos que fueron más importantes de esta dispensación, que fueron una maldición sobre la serpiente. Número 2, un cambio en la feminidad y la maternidad. Déjame decirte, mi hermana amada, yo tuve que aprender, teniendo la bendición de estar casada con un siervo de Dios, un hombre humano, entender que cuando uno depende en todo del hombre emocionalmente y de todo, es una maldición dada después de que la mujer pecó. Ojalá y me entiendan, hermanas, ojalá y me entiendan. Porque aunque nosotros nos sentimos cubiertas bajo las alas, ¿verdad? A veces la ardilla rechina, pero se podemos decir así, nada más para imaginarnos. Es parte de ser mujer, pero no depender que si el hombre desaparece, nosotros ahí vamos también con él. No. Así como él puede amar a Dios, y como usted lo puede amar a él como cabeza, y Cristo cabeza del hombre, usted, en cuanto el hombre se quita, usted sigue sirviendo a Dios, porque cada circunstancia que Dios permitió que usted viviera, no era para que usted odiara al esposo, no era para que usted lo aventara, no, era para que usted aprendiera a independizarse espiritualmente para vivir para Dios y para agradar a su esposo. Es una bendición cuando entendemos esto. Número 3, una maldición sobre la naturaleza. ¿Qué hizo la pobre naturaleza? Vernos nacer. Es lo único que hizo. Número 4, vino la imposición del trabajo sobre la humanidad para producir comida. Aquí es donde cambia. Forzosamente tenía que trabajar para producir comida. Allá trabajaba, pero Dios había puesto todo fruto, todo lo que iba a alimentar al ser humano. Y número 5, muy importante, la promesa de Cristo como la simiente que heriría
a la serpiente en la cabeza, o sea, a Satanás. Vino a darle a la mujer ahí en esta parte, hermano, pero cuando él vino, mire, con marro grande sobre su cabeza, quedó sin poder, quedó sin autoridad, quedó, mi hermano, tanto quedó, mi hermano, al descubierto que hay un final y no feliz para él. Pero si es nuestro enemigo, si nos descuidamos. De Dios no. De Dios no. Nosotros sí. Tercera dispensación, entra el gobierno humano. Y ahí está, mi hermano, usted puede ver las citas y puede estudiar, usted se da cuenta. Entonces esta dispensación abarcó después del diluvio hasta Abraham. ¿Cuántos saben esto, mi hermano? Por lo que han leído en la Biblia. Entonces, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. Fíjate, hermano, qué tremendo. Tener Dios que matar a toda la humanidad y dejar nada más a 8 personas. Pero la Biblia nos hace claro quién era el justo, mi hermano. No nos dice que era la mujer. Noé. Qué tremendo, hermano, destruir Dios toda la humanidad, porque estos capítulos en corto nos enseñan esto, y esta fue la dispensación del gobierno humano. ¿Qué pasó ahí? Mire, el número 1, Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Es lo que nos dice en Génesis el capítulo 8. Número 2, Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente. Son los mandamientos que Dios le dio, mi hermano. ¿Ok? Número 3, ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Como al principio, ¿verdad? Cuando ya, fíjese lo que hizo, como reiniciar. Eso fue lo que hizo el Señor con Noé. 4, se le permitiría comer carne. 5, es establecida la ley de la pena capital. Y ahí lo habla en Génesis 9. Para que usted lo mire. Estamos hablando de la ley de Moisés. Y número 6, nunca habría otro diluvio universal. Usted se ha dado cuenta que ha habido lugares donde ha muerto gente, animales, se ha llevado carros, se ha llevado casas, se ha llevado de todo, pero no ha sido en toda la tierra. Y la señal que se dejó en este pacto, mi hermano, del gobierno que el Señor puso, fue la señal de ¿qué? Del arco iris. El arco iris es para los hijos de Dios, para nadie más, mi hermano. Nadie más debería de utilizarlo más que los hijos de Dios, porque lo único que hace cuando usted ve el arco iris, a mí me encanta, mi hermano, es para recordarnos de la misericordia y del grande amor de Dios desde ese tiempo de esa dispensación hasta ahora. Entonces, mis hermanos, cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre. O sea, el hombre siempre buscando, ¿verdad? Un gran monumento, decía aquella, ¿verdad? A su solidaridad y orgullo. Para eso la crearon. Y van a llegar hasta el cielo. Fíjense qué tremendo. Dios miró que estaban decididos a llegar. Y en la decisión del ser humano es peligro tremendo. ¿Qué tal si nosotros empezamos a decidir que vamos a llegar al cielo, pero no vamos a dejar a nadie detrás de nosotros, mi hermano? Ojalá y nos llene su presencia, mi hermano, que nos lleva a dejar el egoísmo, a pensar nada más en nosotros, mi hermano, que pudiésemos pensar en los demás. Entonces lo que hizo Dios, mi hermano, poner fin a la construcción, creando diferentes lenguajes, forzando su mandamiento de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. ¿Cuántos racistas hay aquí? No hay lugar para el racismo en el Hijo de Dios. No lo hay. Número 4. La dispensación de la promesa. La mayoría de la gente nada más conoce la de la ley y de la promesa. ¿Se ha fijado que hay más? Y es como Dios hablaba con el ser humano. Esta dispensación, mi hermano, duró de Abraham hasta Moisés. Comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas
terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto de un periodo de aproximadamente 430 años. Entonces, mi hermano, durante esta dispensación, Dios desarrolló una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Él los eligió como su pueblo. Y la promesa, mis hermanos, el pacto de la promesa, que es la dispensación de la promesa, fue el llamado pacto abrámico, dice mucho, el pacto que Dios hizo con Abraham. Hasta ahorita usted se ha dado cuenta, hermano, que Dios solamente ha ido tratando con un hombre. Y esto es lo maravilloso, mi hermano, de todo esto. ¿Qué le dice? Número 1, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física, material y espiritual. Esa era la promesa de Dios. Y la promesa de Dios, hermano, mucha gente eso sí lo acepta hasta este día. ¿Sabe cuál es? Que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añade. Es lo mismo, pero eso sí les gusta, lo demás no. Número 2, Dios haría grande el nombre de Abraham. Número 3, Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham, y iba a maldecir a aquellos que los maldijeren. Hay gente que no acepta lo del Antiguo Testamento, pero si le gusta lo que Dios le dijo a Abraham: maldeciré a los que no te amen, pero mira, bendeciré a los que te amen. Y nos encanta a veces. La siguiente dice: en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Abraham. Y esto fue cumplido, mi hermano, en Jesucristo y en su obra de salvación. Todas las familias. El punto siguiente, la señal de este pacto, ¿qué fue? Cuando hizo pacto Dios con ellos, ¿qué fue lo que hizo para decir: esto será señal de mi pacto? Que fue la circuncisión. Este pacto fue repetido a Isaac, a Jacob y a los descendientes, mi hermano, de Abraham. Entonces, específicamente, mis hermanos, en esta dispensación o pacto de la promesa, Abraham le da los diezmos a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No fue en el tiempo de la ley. Hay cosas que voy a hablar y esto es importante para los que les gusta oír lo que Dios les habla. ¿Ok? Y esto yo no me lo he inventado. A mí el Señor me enseñó, su Espíritu me ha enseñado, y para mí ha sido bendición. Seguimos con la dispensación de la ley. La dispensación de la ley, mi hermano, duró casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico de la ley. Aquí hay algo diferente. Y a mí me encantaba cuando Dios, no me había fijado en ese detalle, hermanos. Cuando Dios me hace mirar, hasta Abraham trató con un hombre. Por un hombre, todos los demás fueron bendecidos o fueron maldecidos. Qué tremendo es esto. Pero aquí, mi hermano, en el tiempo de la ley, mi hermano, hace una diferencia Dios, porque aunque usted lo crea o no lo crea, ya estaba pensando también en nosotros. Porque todo lo que era la ley era sombra de lo que Cristo vendría a cumplir. Bendito sea Dios por Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la dispensación de la ley incluyó el que Dios vendría a morar entre los hombres. Entre los hombres. Y la adoración en el templo sería dirigida por sacerdotes, con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, o sea, los profetas. Ya hizo Dios
añadiduras muy hermosas y especiales, mi hermano, porque ahora me gusta mucho, hermano, porque cuando Dios le llama a Moisés, a mí me llama la atención algo, y también esto, cuando el Señor me hizo venir después que estábamos en el hospital, que todavía mi esposo vivía, me hizo ver algo. ¿Cómo? Le decía el Señor a Moisés, tú serás Dios para ellos. ¿Y por qué cree que cuando Moisés muere, él envía a aquel ángel especial, mi hermano, a venir a tomar el cuerpo de Moisés porque lo iban a idolatrar? Porque fue Dios para ellos. Pero fíjate, hermano, ponte a pensar. Si a Moisés le dice, serás Dios para ellos, él viene a compartir ahora lo demás que va a hacer. Los sacerdotes, todos los que iban a formar parte, aún los profetas, mi hermano, y todo lo que él quería utilizar. Y esto es maravilloso, lo que mucha gente no se ha dado cuenta. Porque cuando hoy en el tiempo de la ley, el Señor abrió el portón más grande, mi hermano, bendito sea Dios. Mira lo que dice Éxodo 25:8, nos dice, y harán un santuario para mí, no para Moisés, no para el hombre. Dice, y habitaré en medio de ellos. Ya no nada más donde estaban Moisés y Aarón, en medio de ellos. ¿Tú crees que, como dice la Biblia, que era sombra para lo que iba a venir? Claro. Él tenía que saber qué hacer. Él siempre supo qué hacer. Si Él no nos hubiera amado, no nos hubiera dejado vivir, mi hermano. Él se hubiera disfrutado solo con los animalitos, con todo. No, Él quería hacer seres, hermano, humanos que le adoraran, y sabía que le iban a fallar cuando lo pusiera en el huerto del Edén, pero les dio la oportunidad de arrepentirse y de volver a buscar a Dios, ya con consecuencias. Pero aquí estamos, ¿verdad? Aleluya. Entonces, la dispensación de la ley, y le repito porque se nos tiene que quedar, incluyó el que Dios vendría a morar entre los hombres. Eventualmente, mi hermano, debido a la desobediencia del pueblo al pacto que había hecho Dios con ellos, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. ¿Qué nos pasaría ahorita si nosotros nos descuidamos de la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Y la Biblia está lleno, hermano, que se perdieron la bendición de haber servido a Dios como debían. Y fueron sujetos a servidumbre. ¿Cuántos les gustaba ser esclavos? Porque es a donde van a volver. Esclavo del vicio, esclavo del pecado, esclavo de los hombres, esclavo de las mujeres, esclavos de todo lo que usted, y dice que aún 7 veces más de lo que estábamos podridos. De veras, hermano, yo no entiendo por qué mucha gente juega con esto. No lo entiendo. No lo entiendo, porque si tú de veras lo recapacitas, lo piensas, no nos conviene. Vamos a la sexta dispensación de la gracia. La gente dice, mi hermano, que en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de gracia. Eso te están diciendo ahora. De repente hay pecado y así, o sea, Dios nos va a perdonar porque estamos en el tiempo de la gracia. No, Señor. Me gustaba mucho aquella predicación y a mí no se me olvida, hermano, ya que hay cosas que he guardado fuertemente cuando yo utilizo a alguien predicando, y me ha hecho estremecerme. Cuando el hermano trajo aquellas, dijo que iba a haber mayor castigo para los que pisotearan la sangre de Cristo. Iba a haber mayor castigo y menos castigo para Sodoma y Gomorra. Nace, imagínate, ay, esos que hay que hablamos y al último estamos peor que ellos. Esta dispensación, mi hermano, comenzó con el nuevo pacto hecho con la muerte y la resurrección de Cristo. Oh, bendito sea Dios, mi hermano. Bendito sea Dios por Jesucristo. Ojalá y valoremos, mi hermano, lo que la Biblia habla, porque la Biblia es clara para los que tienen oídos. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No es para todos. Por eso muchos andan como esa cabra visca en medio de un cañaveral, mi hermano, que no haya ni por dónde ir.
Mire lo que dice Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, mire desde dónde, hermano, él dijo lo que iba a hacer. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaba profetizando, a eso venía. A eso venía. Y a mí me gusta porque no podemos sacar estos detalles. Y él estaba consciente de lo que iba a hacer por amor a nosotros, mi hermano. Y eso es maravilloso. El que no olvidemos, mi hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, mis hermanos, esta era de la gracia o era de la iglesia. Óigame bien. Era de la iglesia. Como era de la gracia, se conoce como las dos. Ocurre entre la semana 69 y la 70 semana del pueblo de Israel, de la cual habla Daniel 9:24. O sea que, hermano, usted puede entender esto. Dice que el Señor desechó a la rama verdadera, que es Israel. Los detuvo en la semana 69-70. ¿Y dónde estamos, mi hermano? Para injertarnos a los gentiles, a ese tronco maravilloso a través de Jesucristo. Por eso, mi hermano, qué glorioso comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, como muchos dicen. Lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Aquí estamos en la sexta dispensación, mi hermano. Aquí estamos. Para estar jugando, mi hermano, al cristianito, estamos en el área del peligro, en el tiempo donde Dios mira al gentil directamente, y también al judío que venga a Jesucristo, también lo mira, mi hermano, pero es al gentil, es a la iglesia de Cristo. Y mire lo que dice Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está hablando a Daniel respecto al pueblo de Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Qué tremendo es esto. Para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad de todos los arrepentidos, ¿verdad? Para traer la justicia perdurable. De otra forma no va a ser el reino de Dios, mi hermano, más que esto. Amén. Es lindo. Lo que la palabra nos habla, claro que sí, desde luego que sí, ¿verdad? Entonces esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a gentiles. Y la responsabilidad del hombre, mi hermano, durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, vivir para Él, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo cada día para llegar al lugar donde Él tiene preparado para nosotros. Dijo el Señor a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque voy a preparar una morada para vosotros. Que esa morada también está para nosotros, mi hermano. Bendito sea Dios por Jesucristo. Mira lo que dice Juan 3:18, porque con esto lo confirmamos. El que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y no es nada más decir, sí, yo creo, que es lo que asegura, lo que sella el pacto que Cristo ha hecho con nosotros. Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro fruto. Y ese es, somos responsables nosotros, no Él, ¿verdad? De Él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Oh, hermano, yo no sé qué yo haría en estos tiempos sin Él, de veras. Yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría, mi hermano. Ya me hubiera vuelto loca, yo digo. Yo sé que Dios es grande, yo sé que es poderoso. Yo sé que mi hermano ha sido
lo máximo para mí. Los segunditos que me deja que caiga sobre mí el peso que yo debiera de cargar sola. Hermano, hasta me mareo y me tengo que sentar. Porque en cuanto empiezo a querer llorar, yo casi siento que me desmayo. Tengo que decirlo porque este no es el fin del mundo. Este es el principio de ver la unción de Dios más fuerte sobre nuestras vidas. Esta dispensación de la gracia, mi hermano, o la de la iglesia, ha durado ya más de 2000 años. Y nadie sabe cuándo terminará, ni Cristo sabe. Y esto es lo maravilloso. Se levanta cada de esos que se han preparado y saben, y ya locos, ¿verdad, hermano? De tanto que le timbra ahí la cabeza de lo que quieren saber y enseñar al mundo que saben. Diciendo, en este día, en este año, dice que ni Cristo sabe. Dice que el ángel tampoco sabe, pero está listo con la trompeta para sonarla. En cuanto Dios dé la orden y diga, ahora mismo se suena, y Cristo va al lugar donde va a encontrarse con su iglesia. Aleluya. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento, mi hermano, y todos los creyentes del mundo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, vamos a ir al cielo con Cristo. Y lo triste, porque ahorita, hermano, también muchos sabiondos por ahí, ¿verdad? Y que esto y qué va a pasar aquí. Miren, mi hermano, que usted no pierda el enfoque, la meta que es Cristo. Usted va a ver problemas, usted va a ver que aquí van a suceder cosas que a lo mejor nunca habían pasado. Hermano, dice que aunque la tierra tiemble, los montes sean removidos, se traspasen al corazón de la mar, nosotros estaremos confiados en Dios. Esto está hablado, está dicho de todo lo que va a pasar. Lo que nos debe de mantener, mi hermano, fijo es la meta que es Cristo, que nadie nos desvíe, que nadie. Entonces, después del arrebatamiento, sabemos en este tiempo de la iglesia, tendrán lugar los juicios de Dios, que durarán 7 años. Ahí se termina ese tiempo. Y los que quedaron en pausa con la semana 69-70 es el pueblo de Israel. Yo he oído pastores predicando o predicadores diciendo, no te preocupes, si no lo haces en la primera, el día del arrebatamiento, tú te puedes dar tu cabeza. Hermano, ahora no dan nada por Dios, irán a darlo cuando el Espíritu va a ser recogido. Yo no entiendo, mi hermano, estos predicadores locos, porque no hay otra palabra, aunque tengan mucho estudio. Feliz. Vamos a la 7ª. Gracias a Dios, hermano, que ya estaremos con Cristo, que ya hemos disfrutado, y luego vendremos de una forma a la mejor diferente en este tiempo, porque acuérdese que la Biblia dice que en aquel día reinaremos y estaremos con Él. No me importa mucho qué voy a hacer, lo que quiero es llegar. Ahorita lo que quiero es llegar, mi hermano, y de ahí no soltarme, que ya lo demás el Señor haga conmigo. Bendito sea Dios por Jesucristo. La 7ª dispensación, mi hermano, es la del reino milenial de Cristo. Y Apocalipsis del 20, capítulo 20, del 4 en adelante, y ustedes vayan muchas partes, hermano, porque Apocalipsis está escrito. Dicen es que estas partes deberían de ir primero. Ahora los que saben han puesto un orden, pero así está la Biblia escrita para nosotros. Así quedó. Pero esta dispensación entonces dice que durará 1000 años, que va a ser amarrado el diablo por 1000 años para ver si es cierto que era la excusa por qué no se servía a Dios como se debía. Es que, hermanos, ay, el diablo que se empezó a listar, empieza el servicio a las 2. Empieza a alistarse a la 1:05. Porque a veces es más tiempo. Y el diablo no me quería. No. Empiece a hacer disciplinas. Y deje de echarle la culpa al diablo. Si el enemigo a veces nos hace la vida imposible. Sí, pues no en todo, mi hermano. No en todo. Acuérdese que el diablo no pudo ni detener al endemoniado gadareno, aunque estaba súper poseído de demonios. El deseo que él tenía de acercarse a Cristo, nada lo detuvo y quedó ahí hincado a los pies de Cristo. Bendito sea Dios por su palabra.
Entonces, mis hermanos, en estos 1000 años, Cristo mismo va a gobernar sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Satanás es atado durante estos 1000 años. Este periodo termina con el juicio final de Apocalipsis 20 del 11 al 14. Entonces el viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra que nos habla Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Para nosotros, mi hermano, poder comprender todo lo que el Señor quiere hablarnos, es necesario entender cómo trabajó Dios con el ser humano. Porque ahorita se usa mucho, no estamos ya en el tiempo de la ley, la gracia, no saben ni lo que están diciendo. Créanme, porque hay varias cosas que tengo que hacer de parte de su Espíritu Santo. Entonces, estas dispensaciones, no podríamos hablar con lo que sigue sin poner nuestra base, nuestro fundamento, mis hermanos. Estas dispensaciones no fueron dadas como medios de salvación, jamás, sino maneras en las que Dios se relaciona con el hombre. Vemos que hasta Abraham, Dios se relacionaba con un solo hombre que lo buscaba. Pero empezando con Moisés, vemos que Dios quiere estar entre los hombres, ¿verdad? Cada dispensación incluye un modelo reconocible de cómo Dios obró con las personas que vivieron en cada una de esas dispensaciones. Entonces, yo le diría a mi hermano que tenga cuidado, porque así como existen los que han tratado de mantenerse en lo que es la Biblia, existen otros que también están contra lo que se está enseñando, lo que se está diciendo que se ha sacado de la Biblia. Y a estos, mis hermanos, se les llama ultradispensacionalistas, para que usted sepa. Quienes lo que se dedican es a traer descrédito al sistema por sus puntos de vista radicales. ¿Sí sabe qué es un radical, verdad? Rebelde sin causa, podríamos decir de repente, porque él va a pelear lo que él quiere, no lo que la Biblia dice, ¿ok? Y esto es cierto, mi hermano. Por ejemplo, algunos de estas personas ultradispensacionalistas no hacen caso al Antiguo Testamento. Dicen que el Antiguo Testamento ya quedó allá, ese no debemos de tomarlo en cuenta. Separan el sermón del monte, donde habla Dios de las bienaventuranzas. Y separan también el Evangelio de Mateo, diciendo que estas partes de la Biblia no son para nosotros en estos días. Pero ¿qué nos dice la Biblia, mi hermano? Porque este es el punto y es donde yo discuto, hermano, cuando me toca predicar, ¿ok? Cuando yo veo que alguien me discuta porque quiere aprender o quiere mejorar, yo voy a hablar. Pero si no, va a parecer que no sé nada, prefiero. Porque hay consejos de la Biblia que nos dice que las perlas, ¿verdad?, se le dan a los que las valoran, ¿ok? Segunda de Timoteo 3, el capítulo 3, versículo 16 al 17, mire lo que dice la Biblia. Te dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, podemos sacar el Antiguo Testamento, romperlo, podemos sacar el libro de Mateo, romperlo y podemos quitar, mi hermano, no usar ni las bienaventuranzas, no, dice toda, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice, no nada más es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué pelea esta gente? Y hay más versículos, mi hermano. Hay mucho. Pues nada más quiero sentar esto aquí, hermano, que sé que usted no está entre los ultradispensacionalistas, ¿verdad? Está entre los hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a mirar y ya estoy cerrando, mis hermanos. El punto de vista de la mayoría de los dispensacionalistas, mi hermano, es que toda la escritura, los que están tomando la Biblia para ayudarnos a entender cómo Dios hablaba con el ser humano, ellos creen que toda la escritura es de Dios
y que nos va a ayudar, como dice 2 de Timoteo 3:16, que es lo que leemos. Y aunque toda la escritura sabemos que no es dirigida hacia nosotros como gentiles, toda la escritura es para nuestra instrucción y beneficio. Estudiamos para mostrarnos aprobados por Dios y para usar bien la palabra de verdad. ¿Quién hace esto, mi hermano? Todos los que amamos a Dios. Sabemos que hay áreas que eran para el pueblo de Dios. Claro que sí. Pero hermano, aún el Señor, ¿qué nos enseña? Dice, cuando habla aún del día del reposo, dice que todo esto se dejó escrito para que ninguno quede fuera del día del reposo, porque Dios lo ofreció a toda la humanidad. Cuando Dios nos llama a todos es para que todos vengamos a Él. Porque el Señor elige, porque no todos quieren servirlo como Él quiere, mi hermano. Por eso dice, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Es Dios quien nos escoge? No. Es nuestro corazón el que decide si servimos a Dios, si obedecemos a Dios, si hacemos su voluntad, o nos ponemos como estos que creen, como quieren, y usan de las excusas que quieren para hacer lo que les da su gana. ¿De cuál es usted? Porque lo que aquí tratamos de hacer es enseñar la palabra de Dios. Lo que aquí tratamos de hacer, mi hermano, es que usted vea claro lo que la Biblia dice, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Porque hablamos de Moisés, porque hablamos, mi hermano. Mira, ese mensaje, hermano, que trajo nuestro pastor, un día más con las ranas. Yo me quedé y dije, Dios mío de mi vida, ¿cuántas veces no he hecho yo eso? O sea, ya Dios dice, aquí estoy para hacerte libre. Mañana. Todo, hermano, los piojos y todo. Y mañana, cuando ya es el tiempo de ser libres. Para nosotros hablar lo que Dios, mi hermano, me dio que hablara, nada para que usted se dé cuenta, esto no es nada de todo lo que yo junté, mi hermano. No es nada. Pero tenía que reducirlo, deducirlo, mi hermano, para que usted y yo podamos entender y nosotros nos mantengamos como una iglesia bíblica, porque la iglesia bíblica es la que sirve a Dios como Él quiere. La iglesia bíblica es la que trata de agradar a Dios de acuerdo a lo que está enseñado en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento, cuando Dios aún escoge, si nosotros nos vamos, hermano, con Moisés, el tiempo de la ley, le dice, sean santos porque yo soy santo. Y cuando Cristo viene, dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el problema entonces? Sí, tiempo de ley, tiempo de gracia, tiempo de las dispensaciones, pero como quiera es lo mismo. Dios sigue trabajando con nosotros. Ojalá, mi hermano, que sea como cuando Denis empezaba este año predicando, mi hermano, y diciéndonos que si estábamos decididos a escuchar lo que Dios tenía para nosotros. Hermano, el día que yo me desvíe de la palabra, usted se va a dar cuenta. Porque voy a empezar a hablar cosas para que la gente le agrade. ¿Usted cree que es suave estar peleando contra la corriente? No. ¿Sabes que siempre hay alguien que te hace el gesto y te hace como el que te hace a un lado y te avienta? ¿Tú crees que al ser humano nos gusta eso? Pues no. Hermano, yo nunca me voy a olvidar aquellas 2 veces que un predicador me dijo a mí, 2 predicadores me dijeron, ven para acá. Dice, Dios quiere algo que te comas. Hermano, empezó aquí. ¿Por qué le hizo Dios conmigo? No lo sé, mi hermano. No lo sé. Porque era más especial. No. Sí amo a Dios. Sí amo a Dios. Se lo puedo decir. Se lo he demostrado hasta este momento. Con la ayuda que me ha dado. Porque no ha sido fácil. Pero hermano, empezó algo tan amargo en mi boca. Tan amargo. Que empezó a pasar hasta adentro. Oh, Dios mío. Era algo tan agradable. Ahora me encanta esta palabra. Me encanta. Mi hermano, que nada nos mueva. Hay muchas plataformas ahorita enseñando, hermano, que es que la palabra, para empezar, hermano, ni obedecen a Dios. Ni obedecen a Dios. Porque no saben ni qué es el mundo, ni qué es la iglesia, para empezar.
no saben sujetarse, no saben obedecer, no saben. ¿Qué nos pueden enseñar, mi hermano? ¿Qué nos pueden enseñar de veras? Y usted creyéndose todo lo que ahí habla. Yo le voy a contar las cosas que ha ido tratando Dios conmigo, con esto. Y aún tengo algo que me dio el pastor ahí para dárselo a la iglesia. Con respecto a algo que le dije, mira, es una carga y esto es lo que el Señor trata. Me ayudó, hermano, a investigar también cosas. Esto lo hicimos los dos. Él por un lado, y le voy a decir, ¿dónde entró su ayuda? Yo se lo voy a decir. Que lo diera a la iglesia, que eso era muy importante. Usted va a creer como la Biblia dice, mi hermano, va a creer como usted quiere creer. Es bien importante. A nosotros nos va a llevar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos manda hacer. Oyendo su voz de su Espíritu Santo, porque muchas veces puedes leer aquí y no entiendes lo que Dios quiere tratar contigo. Entonces la ayuda de su Espíritu Santo viene y te ayuda a llegar a donde aún ni tu mente puede llegar, a ciertas cosas, hermano, que no pueden ni entender con esta mente. Porque a mí me ha pasado, no todo lo entiendo, pero como sé que ahí hay una convicción que ha venido de parte del de ahí, no me aparto hasta que entiendo hasta la totalidad. Póngase de pie. Teníamos que sentar base para hablar lo que Dios quiere hablarnos, mis hermanos. Y esto es maravilloso. Nunca me había yo metido a estudiar si sabía las dispensaciones, si había investigado, pero a tanto así no, mi hermano. Gracias a Dios porque aprendí bastante. Gracias a Dios. Y aún me ayuda a entender más el cambio que hizo Dios ahora de los que dicen, no estamos en la ley sino bajo la gracia. ¿Qué hizo Dios tanto en la ley como en la gracia? Nos dio entrada a todos los hombres, aún en este tiempo. Y digo, ¿por qué no mirarán esto? No lo sé. Pero vamos a orar, mis hermanos, a agradecerle a Dios por su palabra. A veces nos va a dar regaños, a veces nos va a llamar la atención, a veces nos va a enseñar lo que quiere que aprendamos. Pero todo es bien importante, mi hermano, porque todo lo queremos hacer para la gloria de Dios. ¿Así es o no es así, mis hermanos? Eso es lo que anhelamos. Pídale al Señor, mi hermano, que le abra el entendimiento, que nos ayude a aprender lo que Él necesita aprender. Que deshaga todo cascajo viejo, mi hermano, que tenemos que deshacernos, porque no todo lo que hemos aprendido, mi hermano, es agradable a Dios, no todo. Vamos a orar. ¿Usted quiere, hermano, pasar al altar? El altar está abierto. ¿Usted quiere llegar con el Señor? ¿Quiere suplicarle que le ayude a entender? Es una bendición, mi hermano, porque vivimos para Él, para agradarlo a Él, para servirlo a Él y para hacer su voluntad. Amén.